Este tema se llama dividir para reinar. Es una técnica o un método de diseño de algoritmos que me permite o se basa en tener un problema y subdividirlo de tal forma que podamos atacar cada subproblema, que se supone es más sencillo que atacar al problema completo. Y luego de solucionado esos subproblemas, armar todas las respuestas para que se entregue una solución final. Esa es la idea. Se utiliza la recursividad, así que cada subproblema también es resuelto por recursividad, así que dividir para reinar está relacionado también con esa otra técnica. Un ejemplo es la multiplicación de polinomios. Tenemos dos polinomios, a de x, b de x, en donde los coeficientes del polinomio, a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n menos 1, multiplican a las variables x0, x1, x2, hasta x a la n menos 1. Entonces, si yo quiero multiplicar dos polinomios, ¿no? La forma normal sería coger el primero y multiplicarlos por todos, el segundo, multiplicarlos por todos, el tercer término por todos, el cuarto por todos, y así hasta el enésimo menos 1 multiplicado por todos. Y bueno, esa sería la forma de implementar una solución normal. Un algoritmo simple sería entonces este for dentro de for, vale decir una solución cuadrática, ¿sí? El for externo va de 0 a n y el for interno también va de 0 a n. Son diferentes contadores y los contadores avanzan de uno en uno, ¿no? Entonces, es una solución cuadrática. Este primer for es simplemente orden n. Si este es orden n y a continuación es un orden n cuadrado, en conclusión sería n más n cuadrado, y en complejidad se toma el más caro. Entonces, finalmente decimos que todo este algoritmo, la complejidad es n cuadrado, ¿sí? La parte del algoritmo más cara. Muy bien. Entonces, ¿qué se hace aquí? Lo que se hace es multiplicar, ¿no? Ir acumulando la suma de la multiplicación del primer término que está en función ahí, a de i, con el segundo término que está en función de j, b de j, ¿no? A de i por b de j, y se hacen ahí todas las combinaciones, ¿no? Justamente hacen lo que yo les había dicho, ¿no? El a sub 0 por b sub 0, a sub 0 por b sub 1, a sub 0 por b sub 2, a sub 0 por b sub 3 y así, luego a sub 1 por b sub 0, a sub 1 por b sub 1 y así hasta completar todo. Bueno, ¿se puede hacer más rápido que n cuadrado? Esa es la pregunta. La idea justamente es aplicar la técnica de dividir y vencer, ¿no? O dividir y vencerás, para poder reducir esta complejidad cuadrática. Muy bien, entonces lo primero que hacemos es reescribir los factores, digámoslo así, los polinomios. Por ejemplo, 2, 3x menos 6x cuadrado más x cubo, de esta forma: 2 más 3x, cogiendo los dos primeros términos, y luego los siguientes dos términos factorizarlos, en este caso a x cuadrado. Entonces, factorizando x cuadrado va a quedar aquí un término digamos independiente más x, igual que acá, independiente más x. Entonces, en general, yo puedo irlos factorizando de 2 en 2, y entonces ya no tendré n términos, sino n medios términos, ¿sí? Como voy cogiendo de 2 en 2, voy factorizando cada 2, tendré la mitad. Entonces, para a sub x tendré a' sub x, que será ese término, más a doble prima de x por x a la n medios. En este caso, el máximo exponente era x al cubo, y cuánto es x al cubo medios, es más o menos x al cuadrado, ¿no? 1.5, pero redondeados al cuadrado. Entonces, en general, ¿no? Si yo tengo aquí, por ejemplo, hasta x a la 1 trillón, entonces al factorizar de 2 tendré x a la medio trillón, y ya tengo la mitad de términos, ¿de acuerdo? Muy bien, si eso hago con a y b, luego puedo hallar una multiplicación de estos términos factorizados, digamos así, ¿no? Entonces yo voy a multiplicar esto por esto, entonces tendré a' más a doble prima de x, estoy volviendo a escribir, por b'
más b' por x, y la multiplicación será este primer término por este primer término, a' por b', este primer término por este segundo término, a' por b', este segundo término por este primer término, a' por b', y estos dos términos, a', b', que es este. Entonces tendré esta expresión que representará la multiplicación, y aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 multiplicaciones, que son a su vez como máximo la resolución del mismo problema original, ¿no? Vale decir, subproblemas del problema original. En este caso, para resolver una multiplicación, ahora ha pasado a 4 multiplicaciones recursivas, pero de la mitad de términos. Entonces eso se expresa así: t de n, o sea, la solución para n términos, digamos un trillón de términos, será 4 llamados recursivos, pero ahora la cantidad de n medios términos, ¿no? Más una constante. Muy bien, esta es una nomenclatura, una forma de definir los tiempos que me demoran los algoritmos. La función t de n es inicialmente la forma como yo expreso el número de vueltas que da un algoritmo, ¿no? Más adelante ya paso a encontrar la complejidad O mayúscula. Muy bien, entonces teniendo esta fórmula del t de n, existe un teorema maestro que tiene soluciones para las diferentes fórmulas t de n igual a p por t de n sobre q más k de n. O sea, estos términos p y q son importantes, porque si p es mayor que q, utilizaré esta fórmula para hallar de frente la complejidad O mayúscula. Si p es menor que q, utilizaré esta fórmula, y si p es igual a q, utilizo esta fórmula, ¿no? De hecho, por ejemplo, el n log n lo podemos ver en algoritmos de ordenación, como quicksort, heapsort, mergesort, ¿no? En este caso, justamente para este problema, hablando de este problema específico, el valor de p será 4, ¿sí? Y el valor de q será 2. Entonces, p es mayor que q. Yo voy a utilizar esta primera fórmula, que será, si yo tengo la fórmula de t de n, entonces la complejidad de este t de n es orden de n elevado a log de base q de p. Entonces, ¿cuánto será log base q de p? Q es 2 y p es 4, entonces será n elevado a log en base 2 de 4, ¿sí? ¿Y qué es log en base 2 de 4? Es 2. Finalmente, este tiene complejidad n al cuadrado. Pero hace rato vimos que la multiplicación un for entre otro for normal también era n cuadrado, ¿sí? Entonces, estamos viendo que con recursividad, con estos 4 llamados recursivos a la mitad, llegamos a la misma complejidad, no mejoramos nada. Bueno, hasta ahí podría pensarse de que no, sin embargo se diseñó una forma de hacerlo más eficiente. Para eso se utilizó esos mismos términos A', A', B' y B' de esta forma. Se definió el término D, E y F, en donde se definió que D es esta multiplicación, E es A' por B' y F es A' por B'. Y la solución a la multiplicación de esos dos términos es así: E más D menos E menos F por X a la n medios más F a la Xn. Su demostración es todo un proceso matemático que ya ha sido demostrado. Sin embargo, les recomendaría que ustedes pongan ejemplos, pongan dos polinomios, lo partan en los términos A, B, C, D, E y F, y luego realicen esa multiplicación. Por otro lado, hagan la multiplicación normal, el for, y entonces van a llegar a encontrar el mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces, la demostración de esta fórmula está fuera de los alcances del curso, tienen que confiar nada más. Y la idea es que aquí, para resolver este problema, necesito 1, 2, 3 operaciones, a diferencia de la anterior idea que se tenía que multiplicar 4 veces. Acá se necesita solo 3 veces. Entonces, ¿qué gano con eso? En lugar de 4 multiplicaciones, 3 multiplicaciones, a que el valor de P ahora sea 3,
3 llamados recursivos. Q sigue siendo 2, y entonces nuevamente utilizamos la fórmula n log en base 2 de 3. ¿Y cuánto es log en base 2 de 3? 1.6 casi. Y entonces esta complejidad O de n a la 1.6 es menor que O de n al cuadrado. ¿Sí? Es un valor un poquito menor, pero ya esa mejora hace de que en tiempos el algoritmo sea mucho más rápido. ¿Sí? Entonces se aprovecha de esta forma, se aprovecha la técnica de dividir y vencerás para resolver un problema que inicialmente era n al cuadrado, bajarlo a n a la 1.6. Bien. Luego está la programación dinámica. La programación dinámica es otra técnica diferente a dividir y vencerás, que permite entregar soluciones un poco más dinámicamente, un poco más a veces empíricamente o heurísticamente. Quiere decir que nosotros comenzamos a resolver problemas viendo la solución desde otro ángulo, o sea, haciendo, digamos, pensando de forma diferente para resolver un mismo problema, sin usar recursividad, sin usar la técnica de dividir y vencerás anterior. Un ejemplo sería resolver los números Fibonacci. Los números Fibonacci son por naturaleza recursivos, ¿sí? Conocemos la serie de Fibonacci, y la serie de Fibonacci es cualquier enésimo término se calcula en base a la suma del n-1 más n-2, ésimo término. Entonces, por naturaleza es recursivo, f de n es f de n-1 más f de n-2. Y los dos primeros términos son el 0 y el 1, el f de 0 y el f de 1. Acá tenemos la serie de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 24. Y este es el índice, vale decir el número de Fibonacci. El octavo Fibonacci será 21, por ejemplo. Muy bien, entonces, si nosotros implementamos esto utilizando la fórmula recursiva, f de n igual a f de n-1 más f de n-2, nos creamos un gran problema. La complejidad se vuelve exponencial. La complejidad de este algoritmo así recursivo sería 2 a la n. Lo había mencionado en la clase pasada. La idea era que para calcular un valor n necesito llamar a n-1, pero a su vez necesito calcular el Fibonacci de n-2. Lo voy a poner en una manera gráfica. Yo para calcular, por ejemplo, si n es igual a 4, para calcular el Fibonacci de 4 necesito calcular el Fibonacci de 3 y el Fibonacci de 2, ¿sí? Para calcular el Fibonacci de 3 necesitaré calcular el de 2 y el de 1. Para calcular el de 2 necesitaré el de 1 y el de 0. El de 1 y el de 0 ya son casos base, pero el de 2 nuevamente necesitaré el de 1 y el de 0. Ya está. En las otras tenemos todos los casos base. Entonces, para calcular el Fibonacci de 4 necesitaré todo eso. ¿Qué pasa si yo necesito calcular el Fibonacci de 5? Para calcular el Fibonacci de 5 tendré que calcular el Fibonacci de 4 y el Fibonacci de 3, pero el Fibonacci de 3 necesitará calcularse el Fibonacci de 2 y de 1, y el de 2 necesitaré el de 1 y el de 0. Ya nuevamente estoy con los términos en las hojas de los casos base, f de 0 y f de 1. Si se dan cuenta, yo al agregar uno más, f de 6, ya necesitaré calcular el f de 5 y el f de 4, ¿sí? Pero el f de 4 es todo un árbol que ya está aquí en azul, ¿sí? Duplicando la tarea. Si yo necesito calcular el f de 7, necesitaré calcular el de 6 y el de 5, ¿sí? Pero todo el de 5 es todo el negro más el azul, que se duplica. Entonces cada vez que yo aumento 1, el trabajo casi se duplica. El árbol crece en el doble del tamaño. Es la misma idea que teníamos para Hanoi. Hanoi llamábamos 2 veces recursivamente y ocasionaba lo mismo, ¿no? Que aumentábamos n más 1 y el trabajo se duplicaba. Fibonacci también. Y lo peor que hace Fibonacci es repetir datos que ya tiene. Porque yo aquí ya voy a saber cuánto vale el f de 4. Pero acá vuelvo a empezar y vuelvo a calcular el f de 4. Y así, o sea, duplico el trabajo por las puras. Conclusión: utilizar la técnica recursiva o dividir en ceras para Fibonacci es algo sumamente ineficiente, es exponencialmente ineficiente.
Y así como para Hanoi n igual a 64 va a demorar miles de años, también para hallar el Fibonacci de 64 demorará miles de años una computadora. Entonces es imposible esperar eso. Tenemos que pensar en otra técnica para solucionar el problema. Y es fácil, pensarlo dinámicamente es pensar, si yo ya tengo el valor, por ejemplo, calculado de f de 4, ¿por qué recalcularlo por acá? Entonces, la primera idea que la programación dinámica me dice es, piensa de otra forma, ¿qué tal si guardan los valores anteriores? Si tú guardas los valores anteriores, puedes reutilizarlos. ¿Y dónde lo vas a guardar? Bueno, puedes utilizar un almacenamiento secundario, un arreglo, por ejemplo, en donde tú almacenarías los datos que ya calculaste antes. Y de hecho, tú puedes hacer un algoritmo, ¿no?, en donde ya sepas que los datos anteriores ya han sido calculados, ¿no? Acá tenemos el algoritmo recursivo exponencial, o sea, el que utiliza ese árbol y desperdicia o repite cálculos, ¿no? F de n es igual a f de n-1 más f de n-2. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, almacenamos en un arreglo, ustedes saben que un arreglo no es más que un conjunto de variables que están de forma sucesiva en memoria. Entonces, yo voy a utilizar un arreglo de longitud n, donde n será el número de Fibonacci que quiero calcular, y voy a ir calculando los anteriores. Entonces, simplemente tendría que leer los dos valores anteriores que ya están calculados para calcular el nuevo. Entonces, empiezo por el inicio, por los dos valores base, el f de 0 y el f de 1, y luego con un simple for que va del 2 al n. ¿Cuántas vueltas daría este for? n-2, ¿sí? Básicamente n. Y el cálculo del j-ésimo término sería la sumatoria del j-1 más el j-2ésimo término, que ya están anteriormente almacenados. La primera vez sería el f de 2 igual a el f de 1, que ya lo tengo, más f de 0, que ya lo tengo. Entonces ya tengo el f de 2. Y luego voy a calcular el f de 3, pero para el f de 3 necesito el f de 2, que ya lo tengo, y el f de 1, que ya lo tengo. Entonces, estos son valores que ya los tengo, que van a ir calculando el nuevo valor, y simplemente en una pasada de complejidad n, ahora he bajado de 2 a la n, he bajado a orden n. ¿Cuánto he bajado? He hecho un algoritmo muchísimo más rápido, que no desperdicia nada de tiempo ni de operaciones repetidas, como lo hacía este gran árbol recursivo que duplicaba el trabajo. ¿Se entendió la idea? Entonces, eso es pensar según la programación dinámica, encontrar una otra solución totalmente diferente a la planteada por recursividad o por dividir y vencerás, de tal forma que solucione lo mismo, porque esto entrega el mismo resultado, pero de repente desperdiciando un poquito de espacio, que sería utilizar la utilización del arreglo, pero permitiendo que calcule, que este algoritmo sea mucho más rápido. Si el otro se iba a demorar millones de años, este se demora micronésimos de segundo en calcularlo, ¿no? Si yo quiero calcular el trillonésimo elemento, el trillonésimo elemento de la serie Fibonacci, este for va a dar 1 trillón de vueltas nada más. Sí, se va a demorar un poco, pero sería imposible pensarlo en un árbol que se va duplicando que ya con 64 se demora millones de años, imagínense con 1 trillón. Sería imposible. ¿De acuerdo? Muy bien. Y con eso hemos terminado el último tema de este primer capítulo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Lo que viene a continuación son conceptos de la programación orientada a objetos. No lo vamos a tocar en la clase de hoy. Les recomiendo que lo lean, que revisen. Es prácticamente hablar un poco de Java, y no se va a, digamos, tampoco evaluar, pero sí es importante para todas las implementaciones que necesitamos en prácticas, y también tener base para hacer los ejercicios en teoría. Entonces, ahí hay muchas de las funciones. Prácticamente es un curso de Java resumido y bastante rápido, que nos permitiría estar listos para
comenzar a ver el tema que realmente vamos a tratar hoy, que son las estructuras de datos básicas. Entonces, antes de empezar, en unos minutos. De un número con secuencias continuas de un número fijo de elementos homogéneos, para decir del mismo tipo. Yo puedo tener arreglos de enteros, arreglos de caracteres, arreglos de booleanos, etc. La idea es que en memoria principal o secundaria estos elementos están de forma continua, y esa continuidad me permite poder acceder a cada uno de ellos con un solo valor, un salto directo, un salto que se le da con el índice. Si por ejemplo yo sé que son enteros los que yo voy a almacenar, y también sé que los enteros ocupan, por ejemplo, 4 bytes, entonces, sabiendo la posición inicial de mi arreglo, digamos la posición 0, y un índice, yo quiero acceder, por ejemplo, al séptimo elemento, entonces una multiplicación 7 por 4, 28, puedo directamente leer cualquiera, ¿no? Por ejemplo, el séptimo. Entonces, se dice de que si yo tengo la posición inicial del arreglo, yo puedo acceder inmediatamente a cualquier elemento, si sé su índice. O sea, no me voy a demorar recorriendo uno por uno para encontrar el séptimo, sino voy a ir directo. Y así como voy al séptimo, podría ir al 1.000.000.000º elemento de un arreglo. Esa es la ventaja de los arreglos, ¿no? Puedo, en tiempo 1, escribir o leer cualquier dato de todos los arreglos, de todos los elementos del arreglo. Repito, estos elementos pueden ser enteros, pueden ser caracteres, lo que sea. Pero puedo irme de frente a escribir o leer. Entonces la lectura y la escritura es en tiempo 1, a pesar de que son más de un valor, ¿no? Son n valores. ¿Cuál es la desventaja de un arreglo? La desventaja de un arreglo es que antes de que yo comience a utilizarlo debo saber su tamaño. Es diferente que yo defina un espacio para un arreglo que tiene 300.000 elementos a un arreglo que tiene de espacio 2.000, ¿no? 2.000 a 300.000 y no hay gran diferencia. Si yo sé que voy a utilizar más o menos unos 2.000 elementos, podría declarar un arreglo del doble, de 4.000, y podría dejar los otros 2.000 para futuras inserciones de elementos. Pero si yo no tengo ni idea de cuántos voy a tener, por ejemplo, yo hago una página web y quiero almacenar los accesos a mi página web. Si yo hago una página web aburrida y declaro un arreglo de 50.000 y voy a tener 3 visitas, voy a desperdiciar 50.000 menos 3 espacios, ¿sí? Al revés, yo hago una página muy interesante y separo un arreglo de 10.000 para las visitas, y de repente es tan interesante que al tercer día ya tengo 1.000.000 de visitas, se me va a estar desbordando a cada rato, ¿no? Porque se llena, ya no puedo escribir, entonces tengo que hacer algo. Hay algún algoritmo que lo que hace es duplica el tamaño, ¿no? Pero para duplicar lo que tiene que hacer es declarar otro arreglo. Por ejemplo, si declara un arreglo inicial de 5.000, se llenan los 5.000. Para declarar el siguiente arreglo de 10.000, tengo que declarar un arreglo de 10.000 vacío y copiar uno por uno cada uno de los 5.000. Y tengo ahora ya espacio. Pero si se vuelve a insertar y se llena el de 10.000, para declarar un arreglo de 20.000 vacío y tengo que copiar los 10.000 uno por uno, o sea, desperdiciando tiempo, ¿no? Porque la copia uno por uno es tiempo, ¿no? Tiempo que si yo quiero seguir insertando, no puedo desperdiciar. Entonces, yo inicialmente debo saber más o menos cuánto espacio voy a necesitar, de qué dimensión va a ser mi arreglo. Si yo lo pongo muy grande, desperdicio espacio. Si yo lo pongo muy chico, pierdo tiempo cuando tengo que insertar más, porque se me va a estar llenando y tengo que estar duplicando el tamaño cada rato. Esa sería la desventaja. Por ejemplo, si yo voy a usar un arreglo para, por ejemplo, almacenar las ganancias que voy a tener en el año mensuales, entonces un arreglo es ideal porque
el año tiene 12 meses, entonces yo declaro un arreglo de 12. Nunca van a cambiar el número de meses, ¿sí? En cambio, como les decía, si yo voy a guardar mis visitas a una página web, va a depender mucho de que mi página web sea interesante o no, y de acuerdo a eso voy a tener el número de visitas, que no tengo ni idea de cuántos serán. De repente allí sería mejor utilizar otra estructura de datos que no sea arreglos, por ejemplo, una lista enlazada, que vamos a ver más adelante que una lista enlazada no tiene tamaño máximo. Acá sí, yo apenas defino mi arreglo, le tengo que decir de cuántos elementos son, ¿no? Por ejemplo, acá de 10. Entonces se declara un arreglo de 0 a 9. Dicho sea de paso, en Java, en C++ también, los índices van del 0 al n-1, donde n es la cantidad de elementos. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, declaro mi arreglo de 10 elementos y yo puedo utilizar cada una de esas posiciones como si fuese una variable de tipo entero, ¿no? O sea, como si yo acá declarase X, Y, Z. Cada una puede escribir o leer un dato y va a mantener ese dato mientras no le escriba otro dato encima, no lo chanque. Entonces yo puedo tener n datos, así como tengo 10, puedo tener 10.000 o 1 trillón de datos. Acá también es otra forma de declarar e inicializar valores directamente, ya hablando de Java, ¿no? Otra idea un poco diferente son los punteros y variables de referencia. En realidad Java no tiene punteros. C y C++ son lenguajes que tienen punteros. En cambio, Java tiene variables de referencia. Pero ambas ideas de programación funcionan parecido. Los punteros y las variables de referencia no son más que variables especiales que no almacenan un valor, sino almacenan una dirección en hexadecimal, vale decir una posición física, ya sea de la memoria o ya sea del disco duro, pero es una posición física. Entonces una variable de referencia, un puntero o un apuntador apunta a una posición y podemos ir directamente a esa posición y sabremos que allí hay algo. O sea, yo tengo que saber si ahí hay un entero, si ahí hay un carácter, un booleano, etc. Muy bien. Dice, si ustedes se imaginan la memoria de un computador como un gran arreglo de bytes, la dirección de memoria correspondería al índice de los casilleros de dicho arreglo. En algunos lenguajes de programación, ¿no?, es posible declarar explícitamente los punteros, ¿no?, como el C++, e incluso es posible realizar operaciones aritméticas con punteros. Yo puedo, por ejemplo, sumarle un valor a un puntero. ¿Qué significaría sumarle un valor? Significaría moverme hacia adelante desde donde está apuntando. Restar un valor a un puntero sería moverme hacia atrás. No tiene mucho sentido la multiplicación y la división, pero sí las sumas y restas. En Java, en cambio, declaramos variables de referencia, ¿no? Y se puede también referenciar a cualquier tipo primitivo. ¿Cuáles son los tipos primitivos de Java? Los enteros, los reales, los caracteres, los booleanos. Los strings y los arreglos no son tipos primitivos. En realidad, un string es un arreglo de caracteres. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta referencia dice que es una variable que almacena una dirección de memoria en donde se ubica un objeto. Para Java todo es objeto, así que incluso los tipos primitivos les podemos hacer referencia como si fueran objetos. Pero la idea es idéntica al puntero, es una variable que almacena una dirección. Entonces, teniendo esa dirección, yo me puedo ir de frente a esa posición en memoria o en disco, repito, y poder escribir o poder leer información que ahí tengo. Entonces, ¿cómo yo declaro una referencia? Primero, habría que mencionar que en Java todas las clases heredan de la clase Object, es la clase raíz, digamos, de todo lo que se utiliza en Java. Y una instancia no es más que, digamos, generar un objeto real a partir de una clase, ¿no?
Entonces yo declaro así, object aux igual a new object. Lo que estoy haciendo es que aux es una referencia, es un apuntador que apuntará a un nuevo objeto de la clase objeto. Gráficamente sería así. Aux es un apuntador hacia donde se encuentra en memoria el objeto. Y el objeto puede ser cualquier cosa. Un entero, un booleano, o incluso un objeto más complejo, declarado por mí, un perro podría ser, ¿no? O una clase cuenta bancaria, o perdón, un objeto de la clase cuenta bancaria. Normalmente los objetos son instancias de las clases. Las clases son la visión abstracta de la realidad. Entonces, por ejemplo, una cuenta bancaria es abstraída en la clase cuenta bancaria y luego es instanciada en objetos de la clase cuenta bancaria. Las clases son ideas abstractas. Los objetos ya sí son algo real, una representación real que ocupa espacio en memoria. O sea, cuando yo defino una clase, en realidad no defino todavía no uso memoria, solo planteo una definición abstracta de algo, ¿no? Por ejemplo, la clase perro define la idea que yo tengo de los perros. ¿Qué son los perros? Los perros son animales que tienen un color, una raza, un tamaño, un nombre, un dueño, etc. Y también tienen acciones, o sea, tienen esas propiedades y también tienen acciones, que sería un perro puede ladrar, puede morder, puede correr, puede saltar, puede hacer sus necesidades, etc. Entonces, el conjunto de propiedades y eventos de perro se le abstrae en la clase perro. Pero la clase perro no ocupa espacio, simplemente es una definición. Luego, cuando yo tengo mi perrito y lo quiero representar, entonces hay instancio objetos de la clase perro. Entonces le digo, mi perro Bobby es un perro de la clase perro. Y en el momento que yo instancio, en el momento que yo le digo new, allí ocupo espacio en memoria. O sea, ahí recién Bobby separa un espacio, ya sea en memoria o en disco, para ponerle los valores propios de él. O sea, su propio nombre, Bobby, su edad, no sé, 15 años o 5 años, mucho, ¿no? Ya. Su dueño, su color, su raza y su forma de ladrar, su forma de comer, su forma de jugar, su forma de hacer sus necesidades. Muy bien. Entonces, mientras yo no instancio objetos, mi memoria queda vacía. Bueno, la idea es de que cuando yo instancio un objeto, utilizo un apuntador siempre. Ese apuntador es la única forma de encontrar mi objeto en memoria. Si se pierde aux, entonces se pierde mi objeto. ¿Qué va a pasar? Se dice de que hay un recolector de basura en Java que va encontrando todos los objetos que están desreferenciados, o sea, que se han perdido sus referencias, y los va borrando. Físicamente los elimina, dejando espacio para nuevos objetos. ¿Sí? Entonces, los apuntadores son importantísimos en Java, ¿no? Si no, no existirían los objetos. Y de allí nace la idea de las listas enlazadas, que son nuestras segundas estructuras de datos básicas. Una lista enlazada no es más que una serie de nodos conectados entre sí. Primera idea es que una lista enlazada no está guardado en memoria de forma continua. No está guardado en memoria de forma continua, a pesar de que yo puedo gráficamente representar esto como una lista enlazada y puedo ponerlos uno tras el otro. No quiere decir de que Pedro esté al ladito de Juan y Juan al lado de Diego, sino, imagínense que toda la pizarra es la memoria. Pedro puede estar por acá, Juan por acá, Diego por acá. Y si yo quiero insertar un elemento más, simplemente voy a buscar un espacio en blanco, digamos acá, escribo el siguiente, ese nuevo objeto que va a entrar, digamos, a mi lista enlazada, y conecto los apuntadores. Repito, cada nodo tiene información y un apuntador al siguiente nodo. Y en general, mi lista enlazada no es más que un apuntador al primer objeto.
O sea, mi lista enlazada es este apuntador, lista que apunta al primero. Mi primer objeto tendrá la información, que acá es Pedro, pero yo podría tener Pedro y muchas cosas más referenciadas por Pedro, y luego un apuntador a otro siguiente nodo. Repito que Pedro podría estar acá y podría apuntar a Juan, que podría estar acá. Juan tendría su información y tendría un apuntador siguiente, que sería Diego, que sería por acá, y así, ¿no? El último de los apuntadores va a apuntar a un valor nulo. Entonces, cuando yo quiera encontrar todos mis datos en una lista enlazada, no me queda más que recorrerla. Si yo tengo 1.000.000 de datos, entonces tengo que empezar por el primero y avanzar mediante el apuntador al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta encontrar nulo. No es la forma de ir directo como lo que había en los arreglos, ¿no? Que con un índice saltar al séptimo, saltar al millonésimo elemento. Si yo quiero ir al millonésimo elemento de una lista enlazada, no me queda más que empezar en el inicio e ir recorriendo. Repito, porque mis datos están distribuidos en todo lado. No sé dónde está el millonésimo elemento. En cambio, en un arreglo sí sé dónde está. ¿Dónde está? Desde la posición 0 más 1.000.000. Exacto. ¿De acuerdo? En cambio, en un arreglo no. En una lista enlazada no. Tengo que ir al primero, al segundo, al tercero. Tengo que hacer un recorrido secuencial hasta encontrar el millonésimo elemento. ¿Cuáles son las ventajas de una lista enlazada entonces? Si no puedo irme de frente a un dato y me voy a demorar siempre que yo quiera ir, tengo que recorrer desde el inicio. Pues la ventaja es de que yo no necesito saber cuánto espacio voy a utilizar al inicio. Por ejemplo, me podría servir para mis visitas a mi página web, que puedo tener 10.000 visitas o 30 millones de visitas. ¿Por qué? Porque simplemente cuando viene una nueva visita, se busca un espacio libre de memoria, allí se escribe el nuevo visitante y se enlaza el último, el siguiente, hacia ese y el siguiente a nulo, y ya se insertó. O también podría insertarse en cualquier posición, en la primera, en la segunda, etc. Si yo quiero insertar un elemento, simplemente sería buscar una posición libre, guardar el nuevo. Por ejemplo, quiero insertarlo entre Pedro y Juan, entonces el nuevo siguiente apuntaría donde antes apuntaba Pedro siguiente. Y Pedro siguiente apuntaría al nuevo, y ya está. Entonces ya mi lista enlazada queda así, con 4 elementos, he insertado mi nuevo en la segunda posición. ¿Con cuántas operaciones? Solo 2, ¿no? He hecho el movimiento de este puntero y nada más. O sea, la inserción es rápida. La eliminación también. Yo quiero eliminar a Juan. Veo quién apunta a Juan. Pedro siguiente apuntaba a Juan, y ahora le digo que Pedro siguiente apunte a Juan siguiente. Y entonces le hago un puente y el recolector de basura luego lo va a eliminar. Entonces la inserción y la eliminación en las listas enlazadas es rapidísimo. ¿Qué pasa en los arreglos? Vamos a volver ahora al capítulo de arreglos. Cuando yo quiero insertar, normalmente yo lo inserto en las últimas posiciones. Ahí puedo insertar en la posición, por ejemplo, empieza y inserto el 80, luego puedo insertar el 45, y siempre puedo insertar en la siguiente, ¿sí? Hasta que haya espacio, hasta que se llene. Pero si yo quiero insertar, por ejemplo, hay espacio, faltan estos, digamos que faltan estos 3, no están los 3 últimos, hay 3 espacios, pero yo quiero insertar entre el 45 y el 2. Entonces no me queda más que mover uno por uno desde el final, haciéndole un espacio, ¿no? Más o menos la misma idea de ordenación por inserción. Le hago un espacio y luego recién puedo insertar el nuevo aquí, ¿no? Después de haber corrido todo su espacio. Entonces, si yo tengo un trillón y quiero insertarlo en la primera posición, tengo que correr el trillón, ¿sí? Ya, eso es una inserción. La inserción puede ser lenta en una regla. Igual en la eliminación. Si yo elimino uno, por ejemplo, quiero eliminar el 21, ya está. Simplemente puedo borrarlo, dejarlo en blanco. Y si elimino otro, por ejemplo el 17, lo elimino ya. Y entonces a la larga que yo voy eliminando, voy creando huecos en mi arreglo. Lo cual no es muy bueno, porque cuando yo quiero insertar, ¿cómo encuentro el siguiente hueco? Pues tengo que recorrer para encontrar el siguiente hueco. Y puedo recorrer un trillón de elementos. Entonces no me conviene. ¿Qué se hace normalmente? Si yo quiero eliminar uno, entonces lo que hago es recorro hacia atrás todos los, desde su posición hasta el último, dejando espacio aquí al final.
este quedaría en blanco. Entonces siempre los espacios en blanco van a quedar al final y ya se pueden insertar al final. Pero ¿a costa de qué? Cada que yo elimino, tengo que mover todo. Y si elimino el primero y son un trillón, tengo que retroceder un trillón. Y si vuelvo a eliminar el segundo, tengo que retroceder un trillón menos uno. Y entonces la eliminación también puede ser muy lenta. En un arreglo, la inserción y la eliminación pueden ser lentas. En una lista enlazada, no. En un arreglo, la lectura y escritura es rapidísima porque salta directo. En una lista enlazada, no. Tengo que pasearme y recorrer el trillón. Entonces, una estructura de datos tiene ventajas y desventajas. No podemos decir que una es mejor que otra. Todo va a depender a para qué quiero yo utilizar mi estructura de datos, ¿no? Yo defino así mi lista enlazada. Una clase no lista en donde yo defino el elemento como de la clase objeto, donde es la información, y un apuntador a un objeto de la clase misma que estoy apuntando. Entonces, este es el, digamos, apuntador a otro nodo que vendría a ser el siguiente nodo, como lo he planteado, ¿sí? Muy bien. Primera operación en las listas enlazadas, el recorrido. Si yo quiero recorrer mi lista enlazada, yo voy a necesitar de otro apuntador. Ya saben que la lista enlazada es prácticamente un apuntador al primer elemento. Lista apunta a Pedro. Pedro siguiente apunta a Juan, Juan siguiente a Diego, Diego siguiente a nulo. Acabó. Pero yo para poder leer los datos o escribirlos, o sea, recorrer todos los datos, necesito de otro apuntador. Entonces primero declaro mi aux, un apuntador auxiliar, que apunte donde apunta lista, será Pedro. Y luego le digo que avance aux igual a aux siguiente, lo cual hará que aux apunte a Juan. Y entonces puedo leer la información. Luego aux siguiente, entonces puedo leer luego aux siguiente y así recorro todos mis elementos hasta llegar al nulo. Esa será la operación de recorrido. Aux igual a aux siguiente. Muy bien. Siguiente operación en las listas enlazadas, la inserción. Ya lo había mencionado, ya puse un ejemplo. Si yo quiero insertar un elemento, por ejemplo Paula, detrás de Juan, entonces yo no sé dónde está Juan primeramente, pero yo quiero insertar Paula detrás de Juan, ¿no? Entonces yo tengo que empezar en el inicio de mi lista, que apunta en la referencia a lista, y buscando Juan, ¿no? Entonces aux apunta ahora a Pedro, pero como no es Pedro, después de Pedro no quiero insertar, sino después de Juan, avanza aux igual a aux siguiente así, aux llega hasta Juan. Cuando aux llega a Juan, y justamente después de Juan queremos insertar Paula, entonces allí en ese momento se genera un espacio de memoria, un objeto para el nuevo nodo, Paula, y entonces le dice que el siguiente de Paula es el siguiente de Juan. Entonces este puntero apuntará a Diego. Y Juan siguiente ya no apuntará donde antes apuntaba, sino Juan siguiente apuntará a nuevo. Y entonces Paula se habrá insertado. ¿Sí? Eso, en código, es lo que vemos ahí abajo. Bien. Primero, generamos un objeto nuevo de la clase nodolista. O sea, es un Paula va a estar almacenado en un objeto nodolista y se va a llamar nuevo. Entonces, nuevo es un apuntador que apunta a este espacio de memoria donde voy a guardar a Paula. Luego, nuevo siguiente. ¿Cuál es nuevo siguiente? Es este, ¿no? Recuerden que el igual, la operación de asignación, digamos, tiene dos formas de verlo, cuando está antes y cuando está después. Cuando está antes es la variable que va a recepcionar. En el caso de que sea un apuntador, le voy a decir a dónde va a apuntar ese apuntador. Pero si está a la derecha, es un valor que voy a leer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo que nuevo siguiente, que es un apuntador, va a apuntar a. Nuevo siguiente es este. ¿Hacia dónde va a apuntar?
le voy a decir que va a apuntar a donde aux siguiente apunta. ¿De acuerdo? Aux era el auxiliar que apuntaba a Juan y aux siguiente apuntaba a Diego. ¿Sí? Aux siguiente apuntaba a Diego. Entonces le estaré diciendo que este nuevo nodo apunte a Diego. Es esta operación. Luego, aux siguiente, le digo, ahora este apuntador aux siguiente apunte a. ¿Qué es aux siguiente? Es este. ¿Hacia dónde va a apuntar este? Hacia donde está nuevo. Y nuevo apunta aquí. Entonces, este apunta al mismo. Y ya está. Esas dos operaciones he hecho para insertar valor. ¿Sí? Repito, primera operación, bueno, no son dos, son tres. La primera es generar el nuevo, generar un espacio de memoria con información de Paula. Luego, que el Paula siguiente apunte a Diego. Y luego, que Juan siguiente apunte a Paula. ¿Sí? Eso es lo que he hecho. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Ya, el recorrido, ahora en código. Ya, la operación de recorrido recibe un apuntador al primer nodo de una lista enlazada, que es lista. Lista apuntaba al primero, que si no me acuerdo era Pedro. Declara un auxiliar del tipo nodo lista que apunte a donde apunta lista, o sea, al primero, a Pedro. Entonces, y lista son dos apuntadores que están apuntando a Pedro. Luego, creo un ciclo mientras que este apuntador auxiliar sea diferente de nulo, o sea, mientras que apunte a algún nodo, que haga esto. Que procese la información del nodo, en este caso un sistema out inline simplemente que lo imprima, que va a imprimir aux elemento, o sea, va a imprimir Pedro. Y luego, aux igual a aux siguiente. Aux va a avanzar al segundo. Va a apuntar a donde apunta aux siguiente, Pedro siguiente. ¿Sí? Y Pedro siguiente apuntaba a Juan. Entonces, la segunda vuelta de este while, aux apunta a Juan, imprime aux elemento, vale decir Juan, la palabra Juan. Y al terminar, aux avanza a Juan siguiente, que es Diego. Ya, en el original, Diego. No en el insertado de Paula, sino en el original Diego. Imprime Diego y avanza a siguiente de Diego, que es nulo. Entonces, cuando aux apunta a nulo, este while acaba y acaba el recorrido. Ya recorrí los tres elementos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Seguimos. ¿Cómo haría si yo quiero invertir el orden en una lista enlazada? Yo voy a ponerla acá para recordar. ¿Cuál era el primero? Pedro, ¿no? Aquí apuntaba lista. Pedro apuntaba a Juan. Juan apuntaba a Diego. Y Diego apuntaba a nulo. Yo quiero ahora invertir esto. ¿Cómo quiero que quede mi lista? Quiero que quede lista apuntando a Diego, Diego apuntando a Juan, Juan apuntando a Pedro y Pedro apuntando a nulo. Eso quiero, invertir mi lista. Ese es como quiero que quede mi lista final. Muy bien. Una forma muy ineficiente de hacerlo sería encontrar el último elemento. ¿Sí? Yo en una lista enlazada, repito, no puedo encontrar mi último elemento, sino me queda recorrer uno por uno. Lista solo apunta al primero. Si quiero irme al último, tendré que ir siguiente, 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 hasta que justamente el siguiente sea nulo. Ese es el último. Habré llegado hasta Diego. Imagínense que es un trillón, esto que es un trillón de movimientos, ¿no? Que puede ser ir y venir en la memoria. Ya está, ya encontré el último y de allí guardarlo en una nueva lista que apunte a ese nuevo. Y siguiente
tendría que encontrar el penúltimo. Y para encontrar el penúltimo tengo que volver al inicio, Pedro, Juan, y así recorrer el trillón hasta uno menos y encontrar el anterior, que sería Juan. Y conectarlo, Diego a Juan. Luego para el antepenúltimo sería lo mismo, empiezo por lista, me doy el trillón menos 2, encuentro el antepenúltimo y lo conecto a Juan. Y así voy dando la vuelta, ¿no? Y entonces me demoro demasiado. ¿Sí? Para cada elemento tengo que recorrer la lista enlazada, recorrer otra vez, recorrer. Entonces voy a crear un algoritmo de orden n cuadrado. Para cada elemento recorrer los n. Para el primero n, para el segundo n, para el tercero n cuadrado, ¿sí? Muy bien. Entonces yo no quiero hacer eso, quiero hacer un algoritmo que en tiempo n, vale decir, en una sola pasada, me dé la vuelta a la lista, la invierta, que me quede como en la roja. Entonces, ¿cómo hago? O sea, lo harías conectando el último con el primero de manera circular, una cosa así. Algo así, pero avanzando. Juan estaría con el Diego, estaría avanzando una posición. Avanzando posiciones, no puedes cambiar posiciones. Recuerda que Pedro puede estar acá, Juan puede estar allá, Diego acá. O sea, tú quieres agarrar y donde está Pedro, ahora que esté escrito Diego, y donde está Juan, donde esté Juan, pues son tres, y donde está Diego, que se escriba Pedro. No es esa idea. ¿Alguien tiene otra idea? Para poder cambiar, podemos imaginar que el puntero es como un valor, por así decirlo. Yo lo imagino así. Entonces, sí, para poder darle la vuelta, necesitaríamos otros dos. Y al momento de dar la vuelta, simplemente es como usted hizo en la primera parte, ¿no? Intercambiar valores. Para no perder un valor, usamos un puntero auxiliar, por así decirlo, y voltearíamos. Básicamente solamente es voltear. No sé si es que lo trato de relacionar con la parte de intercambio. Sí, la idea es, o sea, no mover valores. No mover dónde está Pedro, dónde está Juan y dónde está Diego, sino mover los punteros, o sea, el valor siguiente. El siguiente de Pedro ya no apunte a Juan. El siguiente de Pedro, ¿a quién tiene que apuntar? A nulo. ¿Sí? O sea, Pedro tendría que apuntar a nulo. Luego Juan siguiente tendría que apuntar a Pedro. Diego siguiente tendría que apuntar a Juan. Y el lista tendría que apuntar al último, ¿no? O sea, no mover la información, sino mover los apuntadores al siguiente. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, para eso hago este algoritmo. Recibe una lista, ¿no? La original, la azul, lista apunta a Pedro. El apuntador lista apunta a Pedro. Luego declaro un siguiente, que es un auxiliar que apuntará donde apunta lista. Lo voy a hacer, ¿ya? Con verde. Siguiente apunta donde apunta lista. Entonces, siguiente apunta aquí. ¿Sí? Luego, anterior apunta a nulo. Utilizo dos apuntadores. Y le digo, mientras que lista no apunte a nulo, esto va a continuar. Lista está apuntando al primero, pero va a comenzar a avanzar, va a apuntar al segundo, al tercero, al cuarto y se va a quedar en el último. Porque es lo que quiero, que lista apunte a Diego, ¿no? Entonces, lista apunta a nulo, no, apunta a Pedro ahora. Entonces, le digo, siguiente que apunte a donde apunta ahora lista siguiente. ¿Dónde apunta lista siguiente? A Juan, ¿sí? Este es lista siguiente. Apunta a Juan. Entonces, siguiente va a apuntar a Juan.
Entonces el siguiente va a apuntar aquí ahora. Ya no aquí, avanzado uno. Luego, lista siguiente. ¿Cuál es lista siguiente? Es este puntero. ¿Sí? Esta flecha. Lista siguiente, ahora va a apuntar al anterior. O sea, este ahora ya no va a apuntar acá, sino va a apuntar donde apunta anterior. Va a ser eso. ¿Está bien? Seguimos. Ahora, anterior va a apuntar donde apunta lista. ¿Dónde apunta lista? Pedro. A Pedro, ¿sí? Entonces anterior va a apuntar a Pedro. Ya no al anterior, que era nulo. Entonces se han dado cuenta, anterior y siguiente han avanzado un hito. ¿Sí? Luego siguiente va a apuntar a Diego y anterior va a apuntar a Juan. Van a ir avanzando así. Listo, acabó la primera pasada, ¿no? Lista apunta a siguiente, no. Anterior apunta a siguiente, me falta la última. Lista apunta donde apunta siguiente. Lista apunta aquí. Bueno, aquí. Y termina la primera vuelta. Preguntamos, lista, ¿es diferente del nulo? Sí, lista apunta a Juan, no apunta al nulo. Entonces volvemos a entrar y decimos siguiente, el puntero siguiente apuntará donde apunta lista siguiente. ¿Dónde apunta lista siguiente? Esto es lista, siguiente apunta a Diego. Entonces ahora, siguiente apunta a Diego. Siguiente apunta a Diego, ya no apunta a esto. Segundo, lista siguiente, ¿cuál es lista siguiente? Es este, ¿no? Lista siguiente es ese. Ahora apuntará a anterior. ¿Dónde está apuntando anterior? Pedro. Entonces ahora, lista siguiente apunta a Pedro. Anterior, el puntero anterior apunta donde apunta lista. ¿Dónde apunta lista? A Juan. Entonces anterior apunta a Juan. Ya no apunta al anterior. ¿Se han dado cuenta que ha avanzado siguiente y anterior? Otra vez, otro paso más. Y finalmente, lista apunta donde apunta siguiente. ¿Se dan cuenta? Se están dando la vuelta a los apuntadores. Este ya apunta para acá, este ya apunta para acá. Va a seguir avanzando y este va a apuntar así. Y al final va a darse toda la vuelta. Va a invertir la lista. ¿Entendió? Ustedes lo van a probar y le van a hacer un seguimiento. Y tiene que funcionar. Muy bien. La lista enlazada que hemos visto hace un momento no es única, hay variaciones de las listas enlazadas. Tenemos la lista doblemente enlazada, en donde cada nodo tiene dos punteros, dos apuntadores, uno al siguiente y uno al anterior. Siguiente, anterior, siguiente, anterior. Se llama lista doblemente enlazada. Ventajas de la lista doblemente enlazada frente a la lista enlazada simple es que si yo sé que mis valores están cerca al final, en la lista enlazada simple no me queda más que empezar y recorrer todo hasta encontrar el final. ¿Sí? Pero si tengo una lista doblemente enlazada, tengo dos punteros, uno al primero y otro al último. Ahora mi lista doblemente enlazada tiene dos punteros. Entonces, yo puedo recorrer por los dos lados y si sé que está más cerca al final, empiezo por el final y rápidamente encuentro el valor que necesito. Voy a ocupar, sí, un espacio más por cada nodo para tener un puntero más. Por cada nodo, sí. Pero me va a ayudar a hacer más rápido las operaciones en algunos casos. Muy bien. Otra variación de las listas enlazadas simples es las listas circulares. Las listas circulares es idéntico a una lista enlazada. Empieza un puntero lista apuntando al primer elemento
Y la diferencia es que el último ya no apunta a nulo, sino el último apunta al primero y se hace una lista circular. ¿De acuerdo? Entonces simplemente sería la ventaja, si yo estoy recorriendo la lista y llego al final y quiero volver al inicio, utilizo este puntero siguiente. Simplemente es una pequeña diferencia, en realidad no trae muchas ventajas esta. Pero sí traería, si es que yo tendría que representar alguna estructura real que sea de tipo circular, ¿no? Por ejemplo, personas sentadas en una mesa, yo puedo definir con una lista circular fácilmente. Dime. ¿Y cómo podría decir cuál es el primero en una lista circular? El primero es el que apunta a lista. Y el último es el que el nodo siguiente es igual al que apunta a lista. Ese es el último. Claro. ¿No? Porque claro, en la lista simple yo sé cuál es el último, porque el siguiente es nulo. Pero acá el siguiente es igual al que apunta a lista. ¿No? Si no, voy a seguir dando vueltas infinitamente. Eso hay que tener cuidado. Por otro lado, también vemos que como en la lista enlazada simple es esta, todos los nodos, por ejemplo, Juan, Diego, etc., si yo tuviera un trillón de nodos, a partir de Juan, Diego, todos esos son apuntados por el siguiente del anterior de un número continuo.